Ok, chicos, entonces vamos a empezar. Para el día de hoy tenemos un nuevo tema, el cual se llama oración compuesta y coordinada. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una oración compuesta? ¿Lo han visto alguna vez? No, señora. No, ni idea. Si yo les digo oración simple y oración compuesta, ¿no se les viene ningún recuerdo a la mente? Pues que, no sé, tal vez es que tiene más palabras o algo, no sé. Sí, vas por ahí, vas por ahí. Pero no son palabras. En específico, hay una categoría gramatical que es la que más tiene. Normalmente cuando hablamos de una oración simple, hablamos de una oración que solo está compuesta por un verbo. ¿Listo? Y la oración compuesta tiene dos o más verbos en la misma oración. ¿Listo? Entonces, a ver, Karen, ¿qué es una oración simple? Luisa, ¿qué es una oración simple? Brian, ¿qué es una oración simple? No, no sé la verdad. Les acabé de decir, Manuel, ¿qué es una oración simple? Pues la verdad no sé, pero pues lo que se me ocurre es una... Dime. Pues la verdad no sé muy bien, pero pues lo que se me ocurre es una oración con pocas, no sé, digamos, con pocas palabras o algo así. No, y se los acabé de decir. Eso es la atención que están prestando, Valeria, que es una oración simple. Profe, Uy, profe, por fin. Una oración simple es la que solo tiene un verbo en la oración. Ok, muy bien. ¿Y cuál es la oración compuesta? La que tiene dos o más verbos en la misma oración. Ok, muy bien. Listo. Ojo ahí con las cosas que estoy diciendo. Si ustedes, yo les pregunto y no me responden, tienen falla, por más de que estén en los participantes. ¿Listo? Entonces, empezamos. Si quieren pueden tomar apuntes, les aconsejaría que los tomaran. Una oración compuesta coordinada, pues claramente es aquella que tiene dos o más verbos en la misma oración, ¿cierto? Pero siempre cuando encontramos dos o más verbos en una oración, nunca los vamos a encontrar pegados, siempre vamos a encontrar palabras que los están separando o que los están conectando, ¿listo? Entonces, la oración compuesta coordinada es una oración la cual tiene dos o más verbos en la misma oración, pero siempre van a estar conectados por algún nexo, ¿cierto? Siempre, siempre. Nunca ustedes los van a encontrar seguidos. O bueno, pueden encontrar por mucho dos verbos seguidos, pero entonces la mayoría de las veces siempre van a encontrar un conector. Entonces, aquí encontramos un texto que les aparece en el libro. Si hay alguna persona que tenga el libro, me dice y yo le digo la página. Entonces, la persona que tiene el libro, pues claramente no tiene que Profe, copiar yo el tengo el cuaderno. libro. Ok, déjame, ya te digo cuál es la página del libro. Ok. Ok, continuamos. Entonces, a ver, ahora sí, Brian, cuéntame qué es una oración compuesta coordinada, sin leer lo que aparece ahí. la que tiene más, dos o más verbos, Ajá, ¿y cuál es otra característica? que usualmente se utiliza un conector ¿Para qué? para unir los verbos. Ok, bien, 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 listo. Entonces, aquí vamos a encontrar un fragmento de una novela de un autor que se llama Luis Sepúlveda, él es chileno. Este fragmento también nos aparece en el libro, entonces quiero que se tomen un minutico para leerlo. El libro se llama Un viejo que leía novelas de amor, entonces les doy un minutico para que lo lean, por favor. E identifiquen si en alguna parte del texto hay una oración compuesta coordinada. ¿Listo? Listo, entonces empezamos con Luisa. Luisa, ¿estás por ahí? Sí, señora.
Listo. ¿Encontraste alguna oración compuesta coordinada en el texto? Luisa, Señora, que si encontraste alguna oración compuesta coordinada en el texto. no, no, señora. ¿Ni una? Profe, es que no acabo de copiar. Yo no les pedí que copiaran, solo les pedí que leyeran. ¿De qué trata el texto? Empezamos mal. Listo, continuamos con Paula. Paula, ¿de qué trata el texto? ¿Qué novelas de amor? ¿Cómo? ¿Novelas de amor? No, ¿de qué trata el texto? Ok, continuamos con Manuel. Manuel, ¿estás por ahí? Sí, señora. Manuel, ¿de qué trataba el texto en general? Pues lo que yo vi es que es pues, como de dos amigos que uno le entregaba unos cuentos al otro. Ujú, bien, listo. ¿Diego está? ¿Diego Alejandro? Diego no está, ¿verdad? Listo, entonces continuamos con Valeria. Valeria, ¿encontraste alguna oración compuesta coordinada en el texto? Pues, profe, sinceramente no, pero sí sé que hay. ¿Por qué no? ¿En ninguna? No, pues no sé, pues todavía no sé reconocer así muy bien las oraciones compuestas coordinadas, entonces Ok, no encontré ninguna. ok, bien. ¿Alguno de ustedes encontró una oración que tenga dos o más verbos? La primera, La primera, un viejo que leía novelas de amor. no, ¿Esta? o sea, en la parte de donde dice caramba, Ok. Caramba, Antonio José Bolívar, dejaste mudo a su excelencia. ¿Esa tiene dos verbos? no, No. No, ¿cierto? no, Nosotros, ¿cómo distinguimos si hay una o dos oraciones? ¿Qué separa Ah, una no sé. oración? ¿Comas? No, ¿Puntos? el punto. Ustedes siempre ven o pueden separar, digamos, dos oraciones, tres oraciones y demás con el punto. Si hay una coma, no significa que se acabó la oración, ¿listo? Siempre lo que Ah, termina o donde termina una oración es el punto, ¿listo? Tenemos la primera oración, solo hay un verbo, ¿cierto? Entonces sería una oración simple o una oración compuesta. simple. Simple, ¿cierto? Porque solo tiene un verbo. ¿Cuál es el verbo que aparece? Amor. Mm, El primero dice, caramba, Antonio José Bolívar, Dejar. dejar, ¿listo? Muy bien. Vamos con la segunda. No te conocía como detective. ¿Simple o compuesto? Conocer. Simple o Simple. compuesto. Simple, ¿cierto? La tercera dice, lo humillaste delante de todos y se lo merece. ¿Simple o compuesta? Compuesta. Ajá, ¿por qué? Porque tiene el verbo humillar y merecer. Ok, entonces, esa es una oración compuesta coordinada, ¿cierto? Pero dice que normalmente debe tener un conector el cual une los dos verbos. ¿Cuál sería el conector? ahí, La I, ¿cierto? Muy bien, listo. Ahí encontraron unas, pero estén tomando apuntes. Esa es la primera. Vamos con, bueno, continuamos. Espero que algún día los jíbaros le metan un dardo. ¿Compuesta o simple? Compuesta. Muy bien. ¿Por qué compuesta?
Tiene el verbo esperar y meter. Ok, muy bien. Esa es la segunda, ¿listo? Dice, lo matará su mujer. ¿Compuesta o simple? Simple. Muy bien, simple. Chicos, si se acaba la reunión, porfa, ingresa nuevamente al link. ¿Listo? Continuamos. Está juntando odio, pero todavía no reúne el suficiente. ¿Compuesta o simple? Compuesto. ¿Cuáles son los dos verbos que tiene? Juntar y Mm, reunir. Muy bien, listo. Eso lleva tiempo. ¿Compuesta o simple? Simple. Exacto. Ok. Continuamos, a ver. Mira, con todo el lío del muerto casi lo olvido. Luisa, ¿compuesta o simple? ¿Compuesta? ¿Por qué? ¿Cuáles son los verbos que tiene la oración? ¿Olvido? Ahí hay un verbo y si es compuesta debe tener más de uno. ¿Cuál sería el otro? No, es simple, profe. Ah, es simple. Ok, muy bien. Listo, Paula. Te traje dos libros, compuesta o simple. Simple, profe. ¿Cuál es el verbo que tiene? ¿Dos libros, profe? El verbo, la acción. ¿Cuál es la acción que aparece en esa oración? Te traje dos libros. ¿Te traje? Traje, listo de traer. Listo, no te. Traje. ¿Listo? Ok, Manuel, ¿estás por ahí? Sí, señora. Dice, al viejo se le encendieron los ojos. ¿Compuesta o simple? Mm, simple. ¿Cuál es el verbo? Encendieron. Ok, bien. Donde dice de amor, nada, ese no tiene verbo, ¿cierto? El dentista asintió. Lucía, ¿estás por ahí? Lucía. Julián. Michelle. Señora, Ok, Michelle. ¿Dónde dice? El dentista asintió. ¿Compuesta o simple? mm, ¿Qué crees? ¿Compuesta o simple? Nicole. Michelle. Eso, Michelle. Nunca va. Nunca voy a dejar de hacerlo. No sé. ¿Ni idea? No, profe. ¿Estabas pendiente a lo que estábamos hablando ahorita hace unos segundos, hace un momento? Más o menos. Es que estaba copiando una cosa. Pero es que yo no les estoy viendo que copien todo. No, sí, yo sé, pero Ahorita es que es estaba tiempo de copiando una copiar. cosita. Ok, pues ahí tienes entonces mal punto en tema de participación. Continuamos entonces con ¿está Kimberly? Kimberly, Javier, Javier, Laura Daniela, Ana María, Emily, Señora. Emily, ok, Emily. Donde dice el dentista asintió, ¿compuesta o simple? Simple. Bien, ¿cuál es el verbo que aparece? Asintió. Ok, muy bien, listo. Continuamos con John. John dice, Antonio José Bolívar Proaño leía novelas de amor y en cada uno de sus viajes el dentista le proveía la lectura o lectura. ¿Compuesta o simple?
Valentina, ¿compuesta o simple? Compuesta. ¿Cuáles son los verbos que tiene? Proveía y amor. Proveía, amor. Amor no es un verbo, es un sustantivo. Dice, leía novelas de amor y en cada uno de sus viajes el dentista le proveía lectura. ¿Cuáles son los dos verbos? Proveía, proveía. ¿y cuál es el otro? Leía. Ah, ok, listo. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna? Ahorita no. Ok. Entonces, ya notamos más o menos cuántas, o bueno, algunas de las oraciones compuestas que nos aparecen acá, ¿listo? Entonces, este cuadrito lo vamos a hacer entre todos, claramente las personas que me quieran ayudar, ¿listo? Entonces, nos aparecen 3 oraciones de las que aparecen en el texto, ¿listo? Entonces, la primera dice, caramba, Antonio José Bolívar, dejaste mudo a su excelencia, ¿listo? ¿Cuántos verbos aparecen ahí, en esa oración? Profe, eso está acá en el libro. Es dejaste ¿Pero cuántos? uno, Hay uno, ¿cierto? ¿Y cuál es el verbo? dejaste, dejar. Dejar. Listo. ¿Oración simple o compuesta? Simple. Ok, muy bien. Listo, vamos con la segunda. Lo humillaste delante de todos y se lo merece. 2. ¿Cuántos verbos? 2, ¿cierto? Esa ya la habíamos dicho. ¿Cuáles son? Humillar. Humillar o humillaste, ¿cierto? Y Humillar y merecer. merecer. ¿Oración simple o oración compuesta? Compuesta. Compuesta. Listo. Ok, continuamos. Está juntando odio, pero todavía no reúne lo suficiente. ¿Cuántos verbos? Voy. Juntar a 2. 2. Sí. ¿Cuáles son? Ah, sí. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí, señora. Señora. Sí, señora. Señora. Mi conexión es inestable, pensé que me había dejado de escuchar. Ok, ¿cuáles son esos 2 verbos que aparecen? Ayúdenme. Que no sean Juntar y reunir. juntar, Y reunir. Sí. Exacto. ¿cierto? Juntar. ¿Ustedes creen que hay otro verbo? Miren bien la oración. ¿Creen que hay otro verbo? ¿Está? Ajá, estar es otro verbo, ¿listo? ¿Qué pasa con estos libros? Que algunos traen unos pequeños errores, entonces es necesario que ustedes lo sepan, ¿listo? Juntar, reunir y estar, ¿listo? Oración compuesta o simple. Compuesta. Compuesta. Muy bien, compuesta. Listo. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguno no entiende, tiene preguntas, tiene dudas sobre lo que es una oración
ahora sí vamos como tal con la explicación de cuáles son las oraciones compuestas, ¿listo? Y cuáles son como las características, los tipos de oraciones compuestas, ¿listo? Entonces, como les decía anteriormente, siempre van a estar unidas por alguna conjunción o por algún conector, ¿listo? Entonces, para las oraciones compuestas existen 5 tipos de oraciones, ¿listo? Está la copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la distributiva y la explicativa, ¿listo? Entonces, tenemos la primera que es de adición, es para añadirle algo más a la oración que ustedes están escribiendo o que ustedes están diciendo, ¿listo? Esto no solo sirve para cuando ustedes escriben, sino también para cuando ustedes hablan. Entonces, la conjunción que se utiliza para la oración compuesta copulativa es el I o la Y, ¿cierto? Entonces, nosotros esta ya la conocemos y ya la dominamos en su totalidad. Tenemos una oración o un ejemplo, la cual dice Santiago vive enamorado y Laura sigue engañando, ¿cierto? Entonces, aquí nos aparecen varios verbos. ¿Quién me dice cuáles son los verbos de ese ejemplo? Pues es enamorar o enamorado Ok, y engañar. ok. Y el hecho de vive y sigue, ¿también son verbos? Exacto. Listo. Entonces encontramos más o menos 4 verbos y la conjunción ser la I, ¿listo? La cual está añadiendo o está adicionándole algo nuevo a la oración, ¿listo? Encontramos la diopción, entonces cuando, no sé, de pronto a ustedes les dicen, bueno, o estudia o pierde la materia, o estudia o, ¿qué más les podrían decir? O O se trabaja. va de la casa. Listo, literal. Entonces, tenemos el conector de opción, entonces de añadir opciones de respuesta, la cual se llama disyuntiva. ¿Listo? Permítanme un momento, que a veces tengo que toser porque estoy un poquito mala de la voz y no quiero que me escuchen mis cositas. Entonces, tenemos la O y tenemos la U, ¿listo? Que son aquellas conjunciones que nos ayudan a unir la oración o dar la opción de respuesta. Entonces dice, ejemplo, viajamos a la playa o al desierto, ¿listo? Entonces, ¿quién me dice otra oración que tenga O que tenga U? Que ustedes utilicen mucho. ¿Lavo la loza o hago oficio? Ok, sí, en esta cuarentena es y no solo a ustedes, a mí también. Ok, ¿tienen otra? ¿Tienen otra? Con U, ¿qué se les viene a la mente con U? Normalmente, ¿para qué usaríamos la U? Para reemplazar la O cuando la siguiente Ujú. palabra empieza por la O. Muy bien, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Profe, ¿No? o sea, no cambia nada, no le aporta nada diferente a la oración. Solo es para usar Y la U. por Ok, eso, ok. Pero dame un ejemplo, tú dijiste que cuando puede servir para lo mismo, ¿verdad? Pero dice que cuando después de la U o cuando después de la O hay otra O, entonces se le pone más bien la U, ¿cierto? Un ejemplo, lo acabo de Pregunta decir Valeria que ya quiere responder. Valeria. Empieza oficio, ¿cierto? Empieza con O. Ah, Entonces, lavo la loza, U, ah, U, UK. organizo la casa. Organizo la casa, muy bien, listo. Vamos con la tercera. Entonces, la tercera es de oposición, ¿listo? Y se llama adversativa. Entonces, tenemos muchísimos conectores y muchísimos nexos en este tipo de oración. Tenemos pero, tenemos más, sino, sin embargo, no obstante, aunque, excepto por. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el cual dice, iré al colegio aunque no me guste la clase de español. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los verbos que aparecen ahí en esa oración?
Se supone que es una oración compuesta, entonces debe tener más de dos verbos, ¿cierto? O más de uno. ¿Cuáles son esos verbos? Ir, Iré, Ujú. gustar, Iré guste, y gustar, ¿cierto? Muy bien. Ahí el aunque que está expresando. pues, el nexo. Ujú. Una oposición. Una oposición, ¿cierto? Pero entonces, ustedes pueden decir otra manera de cómo lo dirían ustedes en vez de utilizar el aunque. Iría al colegio, Iré al colegio, pero no me gusta la clase de español. ok, bien, podría ser una oración con excepto por, Todo es bueno excepto por la cuarentena. ok, bien, podría ser. Listo, entonces continuamos. Tenemos el de división, el conector de división, y el tipo de oración es distributiva, ¿listo? ¿Por qué distributiva? Porque puede que al principio de la oración aparezca una parte importante y al finalizar o en la mitad aparece la otra parte de la oración, ¿listo? Siempre, digamos que todas esas partes van a complementar la oración, ¿listo? Si no está la primera parte, no se va a entender la segunda. Y si no está la segunda parte, pues no se va a entender la primera, ¿listo? Entonces siempre es como darle esa distribución, pero todo va conectado. Entonces tenemos varios conectores o varias conjunciones. Tenemos unas veces, otras veces, ya, ya, pero si ustedes se dan cuenta, esos puntos suspensivos que les aparecen ahí en la mitad es porque en la mitad de la oración tiene que haber algo, ¿listo? Y al finalizar utilizamos la palabra otras. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo, unas veces participo en clase, otras no, ¿listo? Entonces, ¿cuántos verbos hay ahí en esa oración? Hay solo uno, ¿no? Ok, ¿cuál es ese verbo? Participo. participar, Participo. Ok, ¿y por qué será una oración compuesta? Porque la es. Por los nexos. Ok, puede tener el nexo, pero necesariamente debe tener dos verbos. ¿Ustedes creen que solo hay uno? ¿Creen que el mismo verbo puede hacerse ver como dos verbos? ¿Qué opinan? No, profe. ¿Qué opinan? Bienvenidos a juegos mentales. ¿Mm? Pues yo ¿O digo que definitivamente solo hay un verbo? pues, hay uno. No, solo hay un verbo. Listo, literalmente como lo vemos, o sea, explícitamente como lo vemos, la oración solo tiene un verbo, ¿verdad? Pero escuchen la oración, unas veces participo en clase, otras no. Esa parte de la oración donde dice otras no, implícitamente nos está expresando un verbo. ¿Cuál es ese verbo? La oración no lo dice literal ahí como lo vemos, pero al momento de escucharla, otras no, ¿a qué se refiere? ¿O cuál verbo podría estar ahí? veces, No, verbo. ¿Cuál es el verbo que aparece? Dice, unas veces participo en clase, otras no. ¿Otras no qué? Profe ni siquiera Leia tiene Otras idea. no participa. Ajá, otras no Yo que participan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el verbo no aparece literal en la oración, no aparece, pero ya es como que ustedes aprendan a identificarlo, que si ustedes les dicen, por ejemplo, la oración, la de arriba, ustedes no me la cuestionaron, la cual dice viajamos a la playa o al desierto. Ustedes dicen, bueno, profe, pero es que esa solo tiene un verbo. Pero entonces, o al desierto, ¿qué? ¿Qué van a hacer con el desierto? ¿Van a? Pues van a viajar al 10, ¿no? Ajá, entonces, tanto aparece en el principio como también pertenece al final, pero chicos, no es necesario que ustedes
lo escriban, sino simplemente el hecho que ustedes la escuchen, pues ya se van a dar cuenta que ahí ese desierto tiene algo, que también van a viajar al desierto, ¿listo? Más o menos ahí me hago entender o tienen preguntas. Continuamos y terminamos con la explicación o el tipo de oración compuesta explicativa, ¿listo? Entonces aquí es cuando nosotros siempre tratamos de encontrarle una explicación adecuada a lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos es decir, o sea, que esto es más, y tenemos muchísimos más conectores que son explicativos, ¿listo? Entonces dice la primera, somos estudiantes, o sea, estudiamos de lunes a viernes. ¿Eso es verdad? ¿O no es Sí. verdad? Es ¿Está verdad. explicando algo o no está explicando algo? Está explicando que estudian de lunes a viernes. Ok. ¿Quién me da otra oración? Mm, Con es decir. es decir, mm, mm, ¿Yeah? Somos bomberos, es decir, salvamos vidas, ¿no? Ok, muy bien. Listo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dime. ¿Se puede usar porque como una conjunción, no? Claro, sí, totalmente. Y esas explicativas. ¿También es explicativa? Sí, totalmente. El por qué siempre va a ser explicativo. Tú siempre lo utilizas para dar razón de algo. sí, sí, porque Profe, uno puede decir, somos carnívoros porque comemos carne. es profe, llegué tarde a la clase porque me cogió el sueño. Exacto. Llegué tarde a la clase porque no enviaron el link. Ajá. ¿Listo? Entonces, sí, claro, el por qué siempre va a ser explicativo. En algunas, digamos que en algunos casos también puede ser como para introducir algún tema, pero no, la mayoría de las veces siempre es explicativo, ¿listo? La actividad la van a realizar en este tiempo que queda de clase o lo pueden realizar como tarea, ¿listo? No hay inconveniente. Entonces yo les voy a enviar un link, que es el que les aparece ahí. En ese link van a encontrar más o menos como 40 frases típicas que se usan aquí en Colombia, ¿listo? Que son cultura e identidad de nosotros los colombianos. Muchas de ellas puedan que ustedes las conozcan, otras no, ¿listo? No hay problema. De esas frases que les van a aparecer ahí, van a escoger 3 frases, ¿listo? Solo 3. No quiero que sean palabras, sino que sean frases, ¿listo? Porque ustedes saben que las oraciones, pues la mayoría de las veces tienen varias palabras. Entonces necesito que sean 3 Profe, frases las que aparecen ahí. Dime. perdón, es que, ¿cuál es la diferencia entre frase y oración? La Pues es que la frase frase, tiene puntos, ¿no? digamos que la frase muchas de las veces puede tener algún significado. Entonces, una oración es simplemente que tú puedas decir, no sé, ella come y él duerme, ¿cierto? Normal. Pero cuando hablamos de frases, que la frase va un poquito más allá, o sea, tiene, uy, se escucha mucho ruido, tiene un significado más allá. Entonces, si yo, no sé, les digo una frase típica de aquí de Colombia, eh, o un dicho, digamos, los paisas dicen mucho, Ave María. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, es una frase, es una oración, ¿cierto? Pero entonces la frase tiene un significado más allá, un significado implícito, que tú necesitas analizarlo para saber cuál es ese significado. ¿Listo? Y si, por ejemplo, hay una persona que no es de aquí de Colombia y escucha esa frase, pues no la va a entender. Siempre va a ser necesario que la otra persona se la explique o le explique ese significado. Entonces, la frase tiene un poquito más de análisis, pero la oración es normalita. ¿Listo? No necesita de mucho análisis. ¿Más o menos queda claro? Más o menos. ¿En qué Sí, te más quedó o duda? ¿En qué te quedó duda? Cuéntame en qué te quedó duda. O sea, es que no entiendo bien. La frase es literal, la frase es literal, o sea, lo que se dice es. Entonces, si yo te digo, Ah, lo que te decía, entonces él come y ella duerme, pues tú dices, ¿yo qué análisis le puedo hacer a esa oración? Yo creo que no Profe, una necesita pregunta. análisis, tú entiendes. Espérame. Y la frase sí necesita que tú la analices para saber cuál es el significado.
siempre, ¿listo? La frase siempre va a pertenecer o normalmente pertenece a las culturas o a las identidades. Entonces, así como hay frases típicas aquí en Colombia, hay frases típicas en Chile, en México, en Perú. Cada país tiene como sus frases, pero siempre se va a necesitar de un análisis para poder entenderlas, ¿listo? Hasta ahí no todavía sigue la duda, Mm, Pues, un poquito. pues, sí. Bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos. Profe, Dime. ¿la frase se puede separar por puntos o solo comas como la oración? No comas, comas. Ah, ¿Listo? Una frase siempre va, pues igual que la oración puede tener comas, pero entonces siempre al finalizar una frase o al finalizar una oración siempre es el punto. O sea, esa es la manera como nosotros podemos identificar que ahí ya se acabó la frase o la oración, ¿listo? Entonces, el tercer punto, bueno, ya después de que ustedes escogen las tres frases, les aconsejo que escojan unas difíciles, que no sean tan conocidas por nosotros. Entonces, van a analizar y van a responder estas dos preguntas. ¿Qué tipo de oración compuesta es? Entonces, van a mirar el cuadro de acá y dicen, bueno, yo creo que es copulativa, yo creo que es disyuntiva, adversativa y demás, ¿listo? Y van a indicar cuál es el significado. Entonces, bueno, pueda que aquí en Colombia, aquí en Bogotá signifique esto, pero no sé, en Medellín significa la otra, tiene otro significado totalmente diferente, ¿listo? Entonces, van a tratar de identificar cuál es el significado de esa frase y qué tipo de oración compuesta es, ¿listo? Entonces, si por ejemplo ustedes dicen que la oración compuesta es copulativa, ustedes dicen, bueno, yo creo que la oración es copulativa porque tiene la I, ¿cierto? Porque la conjunción que está uniendo esas dos oraciones es la I. Entonces ahí ustedes explican, ¿cierto? Deben tener un argumento que identifique o que haga responder que definitivamente si es disyuntiva, si es copulativa, si es adversativa y demás. ¿Se entiende o no se entiende? sí, ya. Y profe, entonces, ¿qué tarea toca hacerlo en el cuaderno y le tomas Sí, fotos? no. Eso ustedes lo van a hacer aquí en clase o lo van a decir aquí en clase. Entonces, por eso el cuarto punto dice, responde y explica esas dos preguntas ante tus compañeros. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar con la actividad. Entonces, cada uno va a decir, bueno, mi primera frase es esta, yo creo que es copulativa, Ajá. creo que es adversativa y explican el significado. Si quieren, pueden tomar apuntes en sus cuadernos o simplemente con que hablen es suficiente. ¿Listo? Como ustedes lo quieran hacer, pero no es necesario que me envíen nada al correo electrónico ni al chat, no, nada. ¿Listo?